En todos los tiempos, los falsificadores crearon falsificaciones no solo para obtener ganancias materiales. Algunos lo hicieron para satisfacer su propia vanidad, mientras que otros, al parecer, incluso con buenos propósitos. Como fue, por ejemplo, el caso de Václav Hanka, una figura prominente del Renacimiento nacional checo, que pretendía demostrar la antigüedad y el alto nivel de cultura del pueblo checo. Para conseguirlo, Václav fabricó manuscritos de Královdvor y Zelenogorsk, que contenían historias y leyendas checas antiguas. Si el lingüista checo Jan Gebauer no hubiera descubierto el hecho de la falsificación, hoy estos manuscritos se considerarían auténticos. Hay que reconocer que la calidad de la falsificación de Hanka era bastante alta, por lo que hoy sus creaciones se estudian como un monumento a la literatura checa del siglo XIX. Desafortunadamente, Václav Hanka no se limitó a componer solo los manuscritos de Královdvor y Zelenogorsk. Desde 1823 trabajó como bibliotecario en el Museo Nacional Checo en Praga. No queda un solo manuscrito en la biblioteca del Museo Checo sobre el que Hanka no hubiera puesto su mano. Václav Hanka cambió textos, insertó las palabras, pegó las hojas, tachó párrafos enteros. Él inventó toda una escuela de antiguos artistas checos, cuyos nombres se inscribió en manuscritos antiguos auténticos que cayeron en sus manos. El desenmascaramiento de esta enorme falsificación fue acompañado por un escándalo ensordecedor. En 1827, Prosper Mérimée lanzó una colección de canciones llamadas Gusli, bajo la apariencia de una traducción de los idiomas balcánicos. El libro tuvo un gran éxito. Incluso el famoso poeta ruso Alexander Pushkin hizo una traducción del libro al ruso. Pushkin resultó ser más crédulo que, por ejemplo, Goethe, quien inmediatamente descubrió el engaño. Para la segunda edición de las canciones, Mérimée escribió un prefacio retórico en el que enumeró a aquellos de quienes él había logrado burlarse. Aprendí 5 o 6 palabras eslavas y en un par de semanas escribí todas mis baladas. La colección se imprimió a escondidas en Estrasburgo y contó con anotaciones el retrato del autor. El secreto fue cuidadosamente guardado y el éxito fue enorme. Al mismo tiempo, estas baladas tuvieron el éxito más grande no entre los lectores comunes, sino entre especialistas, que ni siquiera dudaron de su autenticidad. En 1849 se publicó la composición épica finlandesa Kalevala, que, como se descubrió más tarde, resultó ser la obra de un médico profesor de la lengua finlandesa del siglo XIX, Elias Lönnrot. Esta obra literaria era tan coherente con el estado de ánimo general de la época que fue inmediatamente aceptada como una composición épica de origen popular y jugó un papel trascendental en la creación de la identidad finlandesa y la formación de la nación finlandesa. Los siglos XVII y XVIII son generalmente ricos en hallazgos y descubrimientos de las épicas nacionales. Esta es también la era de la creación de los estados nacionales de Europa de acuerdo con nuestra reconstrucción. Esto corresponde totalmente con nuestra reconstrucción de la historia, ya que las épicas nacionales fueron uno de los elementos más importantes en la formación de la identidad nacional de los nuevos estados de Europa. Al mismo tiempo se anunció que algunas épicas antiguas, recientemente encontradas, habían sido escritas supuestamente hacía mucho tiempo. Aquí hay solo algunos ejemplos. La canción de los Nibelungos, el gran cantar de gesta de la nación alemana, supuestamente se escribió alrededor de 1200,
Sin embargo, se imprimió por primera vez en 1757. El poema épico español El Cantar de Mio Cid supuestamente se creó alrededor de 1140, pero la primera edición no se publicó hasta 1779. Respecto al poema épico heroico francés de la Edad Media, la Canción de Roldán, se cree que en 1170 apareció su primera edición, pero de hecho se publicó por primera vez en 1737. Y el poema épico inglés Beowulf se publicó por primera vez en latín en 1845 y en inglés en 1849. Lo más probable es que todas las composiciones épicas mencionadas anteriormente se escribieron muy tarde, en los siglos XVII y XVIII, y que sean obras literarias imitando el estilo antiguo. Las naciones jóvenes recién emergidas las necesitaban para apuntalar su identidad nacional. Para que una nueva historia inventada tomara el lugar de la historia imperial anterior, no fue suficiente con componer nuevos libros y falsificar documentos antiguos. En primer lugar, era necesario destruir todas las fuentes escritas que contradecían esta ficción. Fue así como se organizó un auténtico sistema de terror contra los libros y los autores equivocados. En las hogueras de la Inquisición se quemaron decenas de miles de libros tildados de incorrectos. Había muchos más libros de este tipo que obras reconocidas como canónicas. A partir de 1559, el Vaticano comenzó a crear el famoso índice de libros prohibidos. Al mismo tiempo, maldecían no solo libros individuales, sino también a los autores de estos libros. Si al menos un libro de un escritor entraba en este índice, entonces todos sus otros libros eran sometidos a una búsqueda y destrucción obligatorias. Por ejemplo, en el libro de Mavro Urbini Rapseo, El reino de los eslavos, hoy corruptamente llamados esclavos, se incluyó la lista de autores y fuentes primarias que él había utilizado. Hoy la mayoría de estos autores ya no se conocen. Al lado de muchos nombres hay una anotación que dice «Dannato autore», que significa «maldito autor». Aparte de la lista principal de libros prohibidos, se componían listas de libros purgados o que estaban por purgar, es decir, que debían someterse a una corrección parcial. Las comisiones especiales tenían derecho a eliminar cualquier parte del texto, prohibir publicaciones, entrar y registrar las librerías, imprentas e inspeccionar fardos de libros en las fronteras. En todos los puertos había comisarios del Santo Tribunal, que permitían la descarga solo asegurándose de que no hubiera libros prohibidos en el barco. La Inquisición confiscó libros prohibidos no solo de simples mortales, sino también de individuos de alto rango. En 1602, en España, la Inquisición registró la biblioteca del confesor personal de la reina. El rey humillado suplicó que él pudiera quedarse con algunos libros prohibidos, cosa a la que el gran inquisidor se negó, y elaboró una lista de las obras que se le permitía leer. La quema masiva de libros continuó hasta que se destruyó la memoria escrita del gran imperio. Hoy en día no existe un atlas completo de todos los mapas geográficos antiguos que han sobrevivido hasta nuestros días. De vez en cuando en diferentes países solo se publican mapas o atlas separados
y la mayoría de las veces sin un aumento detallado de las partes desgastadas o descoloridas que a menudo contienen información importante para los investigadores. Las primeras descripciones geográficas de países y continentes no eran mapas científicos en el sentido moderno de la palabra, sino tan solo listados cortos. El siguiente paso en el desarrollo de la cartografía fue la imagen de mapas en forma de círculo, dividido en 3 continentes: Europa, Asia y África. Dentro de cada sector se enumeraron los respectivos países y pueblos. Con el desarrollo de la navegación de cabotaje, es decir, la navegación a lo largo de las costas, aparecieron mapas con contornos aproximados de los países. Y solo en los siglos XV y XVI, con el comienzo de la era de los grandes descubrimientos geográficos, los países y los mares que aparecían en los mapas comenzaron a adquirir contornos próximos a la realidad, y las descripciones geográficas se hicieron más detalladas. Es interesante notar que en los mapas geográficos de los siglos XV y XVI a menudo se usan los mismos nombres para diferentes territorios, asentamientos y ríos. El hecho es que el Gran Imperio, al ir extendiendo sus conquistas, transfirió los nombres geográficos ruso-turcos a las tierras colonizadas. Y esto no es sorprendente. Los conquistadores llegaron a tierras no colonizadas y llamaron estos nuevos lugares con nombres habituales para ellos en memoria de su lejana patria. Pero en los siglos XVII y XVIII, en Europa y en Rusia, se empezó a crear una nueva versión de la historia mundial. Los historiadores de la escuela de Scaliger comenzaron a borrar la historia del Gran Imperio de las páginas de las crónicas. Muchos nombres imperiales desaparecieron por completo de los mapas geográficos o se trasladaron a otras regiones, como por ejemplo la Jerusalén evangélica. Jerusalén se describe en el Nuevo Testamento como la capital del Imperio bizantino o Sargrad de los siglos XI-XIII. Cuando los historiadores de Scaliger comenzaron a crear una versión errónea e incorrecta de la historia, tuvieron que distorsionar la historia del reino de Sargrad. Con este fin, declararon que Jerusalén, descrita en los evangelios, supuestamente se encontraba en el territorio de la Palestina moderna. Otro ejemplo es la historia del Nóvgorod la Grande. Durante más de 3 siglos, esta ciudad no solo fue la capital rusa, sino también la capital de todo el gran imperio ruso medieval, que incluye Europa y otras tierras, casi toda Eurasia. En general, la ciudad de Yaroslavl en el Volga se llamaba Nóvgorod la Grande según nuestra reconstrucción. Sin embargo, en un sentido más general, al conjunto formado por Vladimir Suzdal y el área metropolitana del Gran Imperio, cuyo centro era Yaroslavl, también se lo llamó Nóvgorod la Grande. A diferencia de Yaroslavl, donde se ubicaban los servicios administrativos del imperio, los cuarteles y las cortes reales del zar se encontraban en diferentes lugares, en Suzdal, en Vladimir, en la ciudad fortaleza Alexandra, etc. Y todo esto formaba la Rus de Vladimir Suzdal. Sin embargo, entonces, en los siglos XVII y XVIII, cuando los historiadores falsificaron la historia rusa, Nóvgorod la Grande fue transferida sobre el papel desde las orillas del Volga a las orillas de Volkhov, en la región noroeste de Rusia. Como consecuencia de semejantes manipulaciones, muchos nombres antiguos de territorios rusos acabaron en otros países e incluso en otros continentes. El desierto de Gobi trasladó su nombre a Mongolia. Un país situado en la península de Indostán comenzó a llamarse India. Los chinos también obtuvieron algunos nombres rusos. Toda esta actividad de recortes y transformaciones de mapas geográficos fue un estudio de gabinete y se realizó exclusivamente en papel. Y luego los misioneros reformistas, armados con nuevos mapas, llegaron a África o Asia e informaron a los lugareños de cómo se había llamado su país en la antigüedad.
Probablemente al principio los lugareños se encogieron los hombros con desconcierto, pero finalmente lo aceptaron y se acostumbraron. Y para aquellos a quienes las historias de los misioneros no parecían concluyentes, los reformadores siempre tenían cerca fogatas y otros medios convincentes de persuasión. Lo más probable es que el proceso de rehacer mapas geográficos se completara solo en el siglo XIX. Un lugar especial en el estudio de mapas geográficos antiguos lo ocupa la cuestión de su datación. De hecho, en muchos mapas el año de creación simplemente no está indicado. Sin embargo, los historiadores con toda seguridad lo circunscriben, por ejemplo, a los siglos XIV, XV o el XVI. Pero es obvio que ahora estos mapas deben ser datados de nuevo. Numerosos hechos de falsificación de documentos escritos y alteraciones de mapas geográficos cuestionan seriamente la exactitud de su datación. Hasta 1991, muchos consideraron la versión de Anatoly Fomenko y Gleb Nasovsky sobre la existencia y destrucción del Imperio Mundial y la falsificación global de la historia mundial como interesante pero poco probable. La magnitud del complot parecía demasiado grande. Pero después del colapso de la Unión Soviética, los millones de personas que vivían en el espacio postsoviético pudieron comprobar con sus propios ojos que después del colapso de un imperio, la falsificación de la historia se vuelve inevitable. Para dividir a los pueblos que han vivido en el mismo estado durante siglos, simplemente necesitaron inculcar la idea de su independencia y autonomía. Cualquiera que todavía no crea en una conspiración contra la historia mundial, solo necesita abrir los libros de texto que se publicaron en las antiguas repúblicas soviéticas. Ucrania, Georgia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Estonia. Lo que está escrito en estos libros de texto contradice no solo hechos históricos verdaderos, sino también al sentido común y a veces leyes internacionales. Desafortunadamente, toda una generación de jóvenes ya ha sido educada en estos libros de texto. Y estamos hablando de nuestro tiempo, cuando cualquier información puede transmitirse casi al instante. Parece que es imposible ocultar algo, y más aún falsificarlo, pero resulta que todo depende no solo del acceso a la información, sino también de su contenido y presentación. Si la conciencia humana puede ser manipulada en la era de la televisión, internet y las comunicaciones móviles, ¿qué decir ya de las personas que vivieron hace 300, 400 años? Y hoy en día, al igual que en aquellos años lejanos, los nuevos gobernantes de los nuevos estados están cambiando su religión tratando de arrancarla de sus raíces. Por ejemplo, en Ucrania, intentan forzosamente crear su propio patriarcado, separando a la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú. Fortalecen otras religiones, especialmente la católica. Crean un nuevo idioma llenando el antiguo idioma ucraniano popular con palabras prestadas del idioma polaco y abandonando el idioma ruso. Reescriben la historia, inventando nuevos héroes y mitos para sí mismos. Sucede lo mismo que pasó durante el colapso del imperio de la Rus Orda en el siglo XVII. Hoy hemos hablado tan solo sobre una parte muy pequeña de esas falsificaciones históricas que se han llevado a cabo en los últimos cientos de años. En nuestros próximos episodios volveremos repetidamente al tema de la falsificación de la historia y aportaremos nuevas pruebas al respecto. Próximamente.
En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo se crearon los libros de texto en los últimos 4 siglos para aquellos que debían creer en la historia de Scaliger y Petavius. También hablaremos de falsificaciones de otros objetos culturales, como pinturas, esculturas, objetos de culto religioso y artefactos supuestamente antiguos.